En Lima, Perú, hay un hombre que está combatiendo terribles enfermedades. Bien amigos, hoy día vamos a tocar un tema muy interesante. Yo he hablado ya en varios programas acerca de las enfermedades dermatológicas. Estas enfermedades realmente son terribles, no son nuevas. Estas enfermedades se remontan a cientos, a miles de años atrás. La humanidad siempre ha padecido de enfermedades a la piel, enfermedades estas llamadas vitiligo o vitíligo. Ustedes han visto esas manchas blancas. La rosácea es otra enfermedad también, se pone roja la cara. Las personas no pueden tener contacto con el sol o con un lugar un poco subido en temperatura porque inmediatamente las que padecen de rosácea se sienten afectadas. También estas personas que padecen de psoriasis, es terrible, aparecen unos puntos rojizos, luego se genera una especie de escamas blanquecinas, escozores terribles. El paciente se rasca y bueno, pues comienza a expulsar una especie de polvillo que luego es inundado en todo su cuerpo y es terrible. Peor cuando sale en la cabeza y en el rostro. Personas que están rascando la cabeza cada rato y comienzan a expulsar una especie de polvillo blanquecino, y esto pese a pomadas, pese a inyecciones, a grajeas, a pastillas, no pueden eliminar la enfermedad y continúa allí. Van al médico, el médico le dice, es un problema nervioso. Van al neurólogo, van al psicólogo, pasan los días, los meses, los años y las personas siguen con la enfermedad. Por eso decía, esta enfermedad es terrible, la psoriasis es increíble. Hoy día vamos a tener el comentario, el testimonio de un paciente que se curó definitivamente de la psoriasis. Y tenemos así en nuestro archivo una cantidad de testimonios de personas que en el transcurso de todos estos años han sido curadas de la psoriasis. Por eso usted debe siempre estar en contacto con nosotros para enterarse de cómo la medicina natural auténtica, la medicina natural que predica Eduardo Burgos Rebolledo, la medicina natural que cree en Dios, la medicina natural que utiliza todos los elementos naturales para combatir terribles enfermedades, combate también la psoriasis. Y como decía, las enfermedades dermatológicas no son cosa nueva, enfermedades a la piel. Ustedes han escuchado de la lepra. Bueno, en antaño había una enfermedad terrible que era la lepra. Se le caía por pedazos la piel a la gente. Se le caía a veces un dedo, ¿sí? No es una cosa de cuento, y comenzaba a oler terriblemente, un hedor que, bueno, ofendía a la gente. Y antiguamente estos leprosos eran exiliados, o sea, eran arrojados a otro lugar, a lugares lejos de la ciudad. La Biblia testifica cómo en la época, amigos del Señor Jesús, habían personas que tenían estas enfermedades dermatológicas, psoriasis, enfermedades leprosas, el vitiligo, y eran pues exiliadas a otros lugares. Ellos no podían acercarse a la ciudad, ellos vivían ahí escondiéndose porque eran pues la vergüenza de toda la población, y nadie quería acercarse a los leprosos, a los enfermos de vitiligo, a los manchados, a los que padecen de psoriasis. Nadie quería acercarse porque ellos pensaban de que era pues contagioso. Hoy día, gracias a los avances, a la tecnología, a los estudios analíticos, a los análisis químicos, se ha llegado a la conclusión de que, bueno, la psoriasis, el herpes zóster, el vitiligo no es contagioso. Y ahora la gente pues convive con nosotros, no era como antaño. El que padecía pues de una psoriasis o de vitiligo tenía pues que esconderse, porque la gente, si lo encontraba, era capaz de matarlo, porque siempre el ser humano ha tenido la predisposición de proteger a la familia, y ellos lo veían como focos infecciosos. O sea, ellos tenían la creencia de que si, por ejemplo, un leproso o uno que tenía psoriasis se acercaba a una persona sana, lo iba a contagiar, y esto iba a desatar una cadena, y por eso los apedreaban, los seguían y los mataban. Y de allí que en antaño, dice la Biblia, estas personas eran pues puestas en lugares específicos,
exiliadas de las grandes ciudades. Pero la Biblia también narra cómo es que esta enfermedad, aparte de ser tenida como la lepra, como lo malo, como lo agresivo para la salud humana, narra cómo también la fe puede combatir, acompañada de elementos naturales, esta terrible enfermedad. Yo he narrado, no sé si ustedes recordarán, los amigos que siguen este programa, respecto a un problema de la piel, en el caso del rey Ezequías, lo he narrado una serie de oportunidades, pero es valedera la ocasión para que ustedes puedan hacer un análisis de lo que voy a decir. En antaño, estas enfermedades dermatológicas que se manifestaban con una herida, por ejemplo, como el caso del rey Ezequías, libro de Reyes, capítulo 20, ahí se narra esa historia. Los amigos que conocen la Biblia pueden ustedes leer, es una historia maravillosa. Y bueno, ahí se narra cómo el rey, imagínense, el rey, el opulento, el que se suponía que tenía médicos, sabios, tenía toda la medicina, tenía la sabiduría, tenía una herida, una llaga tremenda en la pierna durante mucho tiempo, durante muchos años, que ya tenía un mal olor. Y aparece Isaías, un profeta, un médico naturista, y él le traía un mensaje del Señor, le da el mensaje, el Señor lo perdona y luego le dice, mira, le dice rey Ezequías, el Señor te ha perdonado, Él me había enviado con un mensaje que tú ibas a morir, pero gracias a tu humillación, gracias a que tú has creído en la palabra del Señor, Él ha tenido compasión de ti y te ha alargado tus días. Has recibido una gran bendición del Todopoderoso. Dios te ama. Pero esa llaga, Ezequías, tiene que ser tratada con elementos naturales, con plantas medicinales. Y el rey Ezequías lo quedó escuchando a este médico naturista de la historia que narra la maravillosa palabra de Dios. Eso para que ustedes entiendan que este conocimiento no viene de ahora, es un conocimiento muy antiguo. Y allí Isaías le dijo, mira, las hojas de higo y los higos habrán de curarte. Y le dio instrucciones específicas. Yo especulo, escuchando a Isaías que le estaba diciendo, no comas carne, no comas ají, rey. Ustedes saben lo que era la comida del rey, ¿no? La comida del rey no era trigo, no era quinoa, no. La comida del rey era opulenta. La cabeza del cerdo, ¿no? La cabeza del cerdo, la pechuga del pavo. Esa era la comida de los reyes, comida de rey. Y esto también se narra en el libro de Daniel. Daniel, amigos, era un joven muy inteligente. Y a él también se le ofreció comida de rey. Pero ¿qué dijo Daniel? No, yo no quiero la comida del rey. Yo quiero comer vegetales, comer frutas, verduras. Eso quiero yo. Y le pidió a su capitán, le dijo, señor capitán, trata de comparar el rostro de nosotros, porque estaba con sus amigos ahí, compara y ve la diferencia. Y efectivamente a los 10 días vino el capitán, el que estaba encargado de la alimentación de los chicos, de los sabios de aquella época, y ahí notó pues que los que comían carne estaban así todos pálidos, todos cabizbajos, todos cansados, mientras que estos jóvenes vegetarianos estaban vigorosos, alegres, sonreían, saltaban, corrían por el campo, porque la naturaleza da vigor, da energía. Esta es una sabiduría, amigos, antigua. La medicina natural, vuelvo a repetir, tiene millones de años de práctica, no como la medicina alópata, la medicina que usa inyecciones, pastillitas de colores, que corta, cercena, elementos y órganos importantísimos del cuerpo, amigos, tratando o pretendiendo combatir una enfermedad con estos procedimientos. ¿Y cuál ha sido el resultado? Allí lo hemos visto. Las farmacias, una cola tremenda. Bueno, es un gran negocio, ¿no? Vender productos químicos. Ahora también los productos naturales, venderlos es un tremendo negocio. La gente, cada vez que se aleja de la naturaleza, enferma. Y por lo tanto es un ente pasivo para comercializarlo.
Y de allí pues que es necesario que hayan enfermos, porque si no hubiera enfermos, ¿qué sería de los médicos, no? Si no hubiera enfermos, ¿qué serían de las farmacias? De la industria farmacológica, de esos millones de dólares que se mueven en diferentes partes del mundo. ¿Qué sería, verdad? Hay que ponernos a pensar, hay que razonar de vez en cuando. Entonces no es conveniente que el doctor Eduardo Burgos Rebolledo comente a los cuatro vientos que la medicina natural es una nueva alternativa para la raza humana, que utiliza elementos naturales como el agua, la tierra, el aire, el sol, la fruta, las verduras, las plantas medicinales. El naturista Eduardo Burgos Rebolledo, amigos, ha venido combatiendo terribles enfermedades utilizando elementos naturales, utilizando lo que Dios ha creado: agua, tierra, aire, sol, plantas medicinales y la fe en Dios. Dios finalmente, amigos, hace el milagro. Él es el que regenera las células. Por eso los enfermos que están padeciendo de vitiligo, de psoriasis, de lepra, de enfermedades dermatológicas, deben confiar en Dios, como lo hizo el leproso de la historia. El leproso de la historia, amigos, estaba allí exiliado, allí fuera del pueblo, pero él había escuchado de un hombre, del hijo de un carpintero, que había dejado el martillo y los clavos y las tablas y había preferido caminar por las calles de Jerusalén buscando enfermos para darles una nueva oportunidad, para que puedan realmente vivir. Y él les hablaba del reino de los cielos. Y él les decía: nosotros pertenecemos a un lugar diferente, donde no hay enfermedades, donde no hay odio, rencores ni envidias, donde no hay celos ni amarguras, donde no hay muerte ni desolación, donde no hay guerras. Ese lugar maravilloso es el reino de los cielos, donde está mi Padre sempiterno. Él ha venido, Él me ha enviado también para decirle a ustedes de que ustedes deben prepararse para vivir una vida armoniosa, para vivir en paz con ustedes mismos, para que haya paz primordialmente en sus corazones, porque el hombre que no tiene paz, que vive en conflictos, que vive en guerras, que vive en odios y amarguras, está exento de tener terribles enfermedades. Los que viven en desarmonía con la madre naturaleza tienen terribles problemas en el hogar, problemas con los hijos, hay odios, hay envidias, hay rencores, problemas con la esposa, hay conflictos terribles. Pero aquel que tiene a Dios en su corazón vive una vida sosegada, una vida pacífica, una vida armoniosa. Él vive en paz con todo el mundo, es el bien queriente de la sociedad, vive para hacer lo bueno. Él se aparta de lo negativo y él acepta en su vida todo aquello que haga bien al resto de los seres humanos. Y estaba el leproso allí asustado, atribulado, sin saber qué hacer. Y él decía: yo he escuchado del Señor Jesús, pero yo no puedo trasponer las barreras. Las leyes me impiden que yo cruce esta barrera y que vaya a la ciudad y toque al Señor Jesús y hable con Él para que Él sane mis llagas, mis heridas. No puedo hacer esto, decía el leproso. Pero el poder del Señor era tan fuerte que venían enfermos, amigos, de todos lugares. Venían cancerosos, venían leprosos, venían ciegos, venían tuberculosos, venían enfermos de tumores, de miomas, de hemorragias, y eran sanados por el Señor Jesús. Venían paralíticos y el Señor los tocaba y estos se sanaban. Y allí estaba el leproso, aquel que tenía una enfermedad en la piel y decía: yo tengo que ir, yo no me voy a detener. Y él se atrevió a romper esa barrera que apartaba a los enfermos de los así llamados sanos. Y él cruzó la barrera y buscó al Señor Jesús por las calles de Jerusalén y finalmente vio un tumulto de gente. Y en ese tumulto de gente, queridos amigos, estaba el Señor Jesús. Y él comenzó a codo limpio a apartar a la gente para llegar hasta donde estaba el Señor Jesús. Y cuando estuvo frente a él, el Señor que conoce los corazones, porque el Señor ya sabía que él iba a venir, como sabe de ustedes. Ellos saben,
Ustedes saben, queridos amigos, que Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Él conocía también el corazón del leproso. Y el Señor le dijo, mirándole a los ojos, ¿qué cosa quieres que te haga? Y él le dijo, Señor, quiero que me sanes mis llagas, mis heridas. Mira la condición en que estoy apartado de la ciudad, no puedo ver a mis hijos, no puedo ver a mi esposa, no puedo ver a mis hermanos ni a mis amigos, porque me han exiliado, Señor. Y el leproso cayó de rodillas, comenzó a llorar como un niño, y el Señor se compadeció. Amigos, cuando el hombre realmente toca el corazón de Dios, el Señor se compadece. El Señor es tan sensible. El Señor, amigos, es tan humano, si es que cabe el término mencionar de humanidad, que en ese instante le dijo, sé limpio, tocándolo, y las llagas inmediatamente desaparecieron. Queridos amigos, haciendo un parangón entre lo que hizo Isaías con el rey Ezequías, sanando la herida, utilizando elementos naturales, utilizando lo que Dios había creado, no descartando la fe en que Dios finalmente habrá de hacer su obra. Aquí tenemos también a este leproso, a este hombre con una enfermedad dermatológica terrible, en estos momentos sanado por el poder del Señor Jesús. Y Dios, amigos, no hace acepción de personas. Él acepta a todos por igual, al rico, al pobre, al blanco, al negro, al niño o al anciano, a todos por igual, porque nos ve a cada uno de nosotros como a sus hijos. Él nos ama como a sus niños, no importando nuestra condición. Por eso, hombre o mujer que estás padeciendo terribles enfermedades, que de repente tienes esta terrible enfermedad psoriasis, o tienes vitiligo, el llamado cáncer a la piel, o la psoriasis, o herpes zóster, o quizá otra enfermedad, no sé, de repente un cáncer, un tumor, quizá una herida vaginal, caso de las mujeres, de repente una tuberculosis, una enfermedad coronaria, quizá una enfermedad a los huesos, no sé. Pero haz lo que hizo el rey Ezequías y haz lo que hizo el leproso. Acude también al regazo del Señor. Arrodíllate y pídele, Señor, voy a ir del doctor Eduardo Burgos Rebolledo, pero quiero que tú me toques. Quiero que tú pongas tu mano sanadora y maravillosa aquí en mi llaga, aquí en mi tumor, aquí en mi cáncer, para que Él tenga compasión de ti. Y desde allí de tu casa comience a sanarte. Porque Dios, amigos, continúa haciendo milagros. Él no cambia con el tiempo, Él no cambia con los siglos ni con los años. Es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él sigue sanando a los enfermos, porque es un Señor muy compasivo y muy maravilloso. Yo he acudido, queridos amigos, al Señor en todos estos años. Yo, como siempre he dicho, ¿qué sería de mí si no es por el Señor? Yo le he pedido por cada uno de mis enfermos y le he dicho, Señor, tú pon tu mano, tú. Yo no soy nada, soy un hombre de carne y hueso, no tengo ningún poder. Sin ti no soy nada, Señor. Y el Señor se ha compadecido. Y los cancerosos, los idosos, los que padecen de vitíligo, de cáncer, de lepra, los que padecen de psoriasis, han sido sanados, como ustedes van a escucharlos hoy día, para que una vez más se reafirme lo que siempre he dicho. La naturaleza y Dios combate terribles